Jóvenes, buenas tardes. Am, Hoy me referiré a tres temas puntuales. Uno, lo que son los contenidos de acción, jurisdicción y proceso. Dos, cómo se trasladan dichos conceptos al área del derecho procesal constitucional. Tres, los contenidos del derecho procesal constitucional. Y cuatro, la jurisdicción constitucional. Estos están contenidos en la página 14 a la página 18, para quienes quieran seguir el hilo de conducción. Ahí se recuerdan que todos estos contenidos van a ser evaluados ya en el segundo examen parcial. Bueno, empezaré explicando entonces los conceptos de acción y jurisdicción y proceso. Estas tres instituciones se han perfilado históricamente, vienen desde muy atrás. A esto se le ha denominado la trilogía estructural. Y esa trilogía estructural está conformada por la acción, la jurisdicción y el proceso. A esto le denominó Niceto Alcalá Zamora y Castillo el trípode desvencijado, ¿no? Acción, jurisdicción y proceso. Así las cosas, entonces esto nos lleva a desentrañar de manera muy clara las tres instituciones ya señaladas. Acción, capacidad que se tiene de recurrir a los órganos del Estado, en este caso órganos jurisdiccionales, en procura de la satisfacción de pretensiones, cuyos titulares regularmente o generalmente son los particulares. Empero, también pueden ser otros órganos del Estado de acuerdo con lo que establezca la ley. Ejemplo, Ministerio Público, que es el que tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal. Ejemplo, Procuraduría General de la Nación. Ejemplo, Procuraduría de los Derechos Humanos en asuntos que versen sobre el tema de los derechos humanos. Bueno, entonces la acción, entendida como un derecho subjetivo que tienen las partes de poder recurrir a los órganos del Estado en procura de la satisfacción de las pretensiones. Y que, como hemos dicho, cuyos titulares regularmente son los particulares, empero que también pueden serlo otros órganos del Estado de acuerdo con lo que establece la ley. Bueno, acción. Y luego hablemos de la jurisdicción. La jurisdicción como aquella capacidad que tienen los órganos jurisdiccionales de resolver las pretensiones de las partes envueltas en un litigio. Jurisdicción. Y finalmente el proceso entendido como el camino dialéctico a través del cual se desarrolla la jurisdicción y donde se definen las pretensiones o intereses en juego. Repito, proceso, camino dialéctico a través del cual se desarrolla la jurisdicción y donde se resuelven las pretensiones de las
de las partes o de los intereses en juego. Se dice que es camino dialéctico. Debemos de entender lo dialéctico como aquel proceso que está marcado por una serie de contradicciones, incidencias que se producen dentro de un proceso. Recordémonos que regularmente en el proceso existen las figuras del actor o demandante y demandado, ¿verdad? Y entonces se produce una cuestión dialéctica dentro del proceso, porque así como se demanda, se tiene el derecho a defenderse. Lo mismo sucede en materia criminal, en la que quien tiene el monopolio de la acusación es el Estado, a través del Ministerio Público, pero que el sindicado o acusado tiene también la facultad de defenderse, interponer sus excepciones, sus incidentes, etcétera, ¿verdad? De esa manera entonces el proceso se vuelve dialéctico, algo discutible en su desarrollo. A estas tres instituciones, acción, jurisdicción y proceso, es como se le conoce como la trilogía del derecho, ¿no? Del derecho procesal, básicamente. Esta trilogía así la denominó Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Bueno, planteada esta situación, entonces vale la pena indicar que la clave fundamental de todo esto es la jurisdicción en el ámbito ya sea del derecho constitucional, el derecho procesal constitucional. Por esa razón, Alcalá Zamora y Castillo, cuando conceptualiza la jurisdicción, lo ve desde dos puntos de vista. Uno, en su sentido estático, y dice que cuando es en su sentido estático es parte del derecho constitucional. O bien en su sentido dinámico, en la que es parte del derecho procesal. Pero vistas así las cosas, entonces se sigue reconociendo que la jurisdicción es vista como un atributo del Estado que se desarrolla plenamente en los tribunales mediante los procesos de naturaleza diferente, diversa, procesos civiles, procesos penales, procesos laborales, procesos tributarios, procesos en derecho especializado de la mujer, de la niñez, contencioso administrativo, familia, etc. Y bien, entonces que la jurisdicción, dada lo importante que es, hay algunos autores como Juan Montero Aroca que ha pretendido en llamarle el derecho jurisdiccional al derecho procesal. Y aún así las cosas, nuestra jurisdicción tropieza básicamente con algunos obstáculos, dentro de los cuales se señalan dos. El primero es que el uso reiterado y frecuente de la locución derecho procesal que se afianza cada mes. Estamos hablando de nuestra disciplina. Y dos, la situación real que existe, ya que el fin de la litis depende directamente del proceso y su desarrollo, que consiste precisamente en una decisión final, ¿verdad? Vale la pena también señalar y advertir que estos tres puntos, o sea, la acción, la jurisdicción y el proceso, esa trilogía estructural se repite en toda rama procesal. Esto significa que esta se desarrolla en todas las disciplinas, en el derecho, en procesal, penal, civil, laboral, etcétera. Siempre van a ir unidas estas tres instituciones. Este aspecto estructural, ¿no? Que es la acción, la jurisdicción y el proceso. Y sobre ese punto se han referido muy profundamente varios autores, como por ejemplo tenemos a Enrique Vescovi,
en su obra intitulada Teoría General del Derecho Procesal. Tenemos en Bogotá al gran jurista colombiano David Echandía con su gran obra Teoría General del Proceso, de la cual me permito recomendarla que puedan ustedes estudiarla, que es una gran obra que nos ilustra mucho en las instituciones de la teoría del proceso, ¿verdad? No obstante, así entonces esta parte especial de la trilogía se ha difundido, se ha desarrollado, se ha expandido y ha sido cobijada en determinadas instituciones que son ampliadas en forma especial en el derecho procesal, y además que tienen sus propias variantes en función sobre todo de la legislación positiva de cada país. Pero, ¿cómo trasladamos al derecho procesal constitucional la acción, la jurisdicción y el proceso? ¿Cómo funcionan en el ámbito de la justicia constitucional? Dice que la acción va a ser de carácter abstracto y tiene como sujeto a la persona que en tal virtud puede movilizar los mecanismos judiciales del Estado, ¿verdad? Así es como trasladamos el concepto de acción. ¿Y cómo trasladamos el concepto de jurisdicción al derecho procesal constitucional? Dice, en cuanto a la jurisdicción, ella se atribuye a los órganos que tienen la misión de llevar a cabo el desarrollo de tales pretensiones. En nuestra legislación constitucional, todo el tema de la distribución de la competencia la encontramos precisamente en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, ¿verdad? En ese sentido, esta jurisdicción se atribuye a qué órganos tienen la misión de llevar a cabo el desarrollo de tales pretensiones. Y toda esa competencia para que conozcan determinados tribunales está establecida en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En ella se establece en qué casos le corresponde a la Corte de Constitucionalidad ejercer jurisdicción en materia constitucional. A la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara de Amparos y Antejuicios, le indica en qué casos tiene competencia para conocer en materia de justicia constitucional. A las Cortes de Apelaciones les indica también en qué casos tienen ellos competencia, contra qué instituciones del Estado poder conocer acerca de este tipo de justicia constitucional. Y a los juzgados de primera instancia o de sentencia les es establecido también su competencia para conocer en materia constitucional. O sea que la jurisdicción está distribuida entre todos los tribunales de justicia. Bueno, esa es la jurisdicción. Y en cuanto al proceso, dice que el proceso se va a configurar de acuerdo con cada legislación especial que lo contempla, ¿verdad? Y los procesos constitucionales no son uniformes y dependen de la legislación de cada país. En nuestro medio, pues nuestra Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad señala un proceso para conocer acerca de una acción constitucional de amparo. Para conocer acerca de un habeas corpus o exhibición personal está establecido un procedimiento, un proceso. En materia de control constitucional de las leyes, tanto por la vía directa como por la vía indirecta, también tiene establecidos dos procedimientos especiales, ¿verdad? Entonces, y esos están inmersos en el en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Así es como se aplica entonces el proceso en nuestro medio guatemalteco y cómo se trasladan el concepto del proceso al ámbito del derecho procesal constitucional. Bueno, esto después nos lleva a hablar acerca de los contenidos del derecho procesal constitucional. Y básicamente son tres los contenidos del derecho
procesal constitucional. ¿Y cuáles son estos? En primer lugar tenemos a la jurisdicción, o sea, lo que clásicamente se conoce como la justicia. Y en este ámbito de la justicia constitucional se discuten los diferentes modelos que existen sobre este tema, que hablaré un poquito más adelante, sobre los tres grandes modelos que son los más aceptados mundialmente en materia de justicia constitucional. El segundo gran contenido del derecho procesal constitucional son los procesos constitucionales. Y finalmente, el tercer contenido son los órganos constitucionales. Estos, a su vez, se diversifican, amplían y perfeccionan en función de la legislación de cada país, ¿verdad? Entonces, esos son entonces los tres grandes contenidos del derecho procesal constitucional. Perdón. Ahora hablemos estricto sensu del cuarto tema, que es la jurisdicción constitucional. Es indiscutible y sin lugar a dudas que la jurisdicción constitucional reviste importancia inicial en nuestro derecho procesal constitucional. Y por cierto, es importante indicar que la jurisdicción es una sola, es única. Lo único está en que esta tiene diversas manifestaciones o campos en los cuales se aplica. Y por ello, metafóricamente, se habla de jurisdicción civil, jurisdicción penal, jurisdicción laboral, jurisdicción contencioso-administrativa, y evidentemente, en igual sentido, es dable hablar de jurisdicción constitucional. Pero al hablar de jurisdicción constitucional, esto envuelve básicamente dos problemas centrales. El primero de ellos, que si es factible que el Estado permita que se cuestione su propia actividad, en especial la legislativa. Y en segundo lugar, aceptado lo anterior, considerar por qué medio, qué tipo de órgano se va a ejercer dicha función controladora. Entonces, esa jurisdicción constitucional entraña, como he dicho, dos problemas centrales que ya he hecho mención. Bueno, esto indiscutiblemente, este tema de la justicia o jurisdicción constitucional pone sobre el tapete precisamente a raíz en Europa de la introducción de los tribunales constitucionales. ¿Y a quién se debe esa introducción de los tribunales constitucionales en Europa? Al gran teórico Hans Kelsen, que en todo momento él habló de jurisdicción y justicia constitucional, y ambos conceptos Kelsen los veía como conceptos equivalentes. Lo que se nota en la obra de aquella época de Hans Kelsen es que Kelsen no tenía mayores nociones sobre el moderno derecho procesal y entendió que postular una justicia o jurisdicción constitucional era postular por un tribunal diferente, un órgano decididor distinto a la judicatura ordinaria y de la judicatura administrativa. En suma, él trataba de crear un órgano especial con capacidad para, entre otros aspectos, declarar la inconstitucionalidad de las leyes y que según la tradición europea el Poder Judicial no podía hacerlo. Este planteamiento, esta solución kelseniana, tuvo lógica y se mantiene y ha dado origen precisamente al llamado modelo kelseniano por su autor Hans Kelsen, austriaco por ser el país que primero lo perfiló y europeo por ser el continente que lo acogió e hizo suyo.
y cuya influencia se irradió por toda Europa, que incluso ahora es aceptado en la Federación Rusa, en las antiguas democracias populares, en las democracias nobles o novísimas como en Sudáfrica y en estados diminutos como Andorra, que han hecho suyo la institución y pese a su difusión tuvo dificultades para imponerse. Nosotros siguiendo esa influencia europea del Tribunal Constitucional, pues tenemos en Guatemala a una Corte de Constitucionalidad que emula precisamente las ideas de Hans Kelsen. Estas ideas de Hans Kelsen tuvieron una acogida allá por el año de 1930 con el jurista Franz Jerusalén. Y Franz Jerusalén también sostuvo la tesis de que únicamente existe jurisdicción constitucional en aquellos lugares o en aquellos países donde hay un órgano ad hoc, como era en ese momento el Tribunal Constitucional Austriaco, que solo ahí se podía producir la jurisdicción constitucional, cuando hay órganos ad hoc, o sea, tribunales constitucionales especializados para ello. Esta tesis luego tuvo un amplio predicamento, sobre todo en Niceto Alcalá Zamora y Castillo, especialmente en su libro titulado Proceso, Autocomposición y Defensa, y quien lo usó de manera reiterada y muy difundida posteriormente por el profesor mexicano Héctor Fixamudio, ¿verdad?, en su libro intitulado 25 años de evolución de la justicia constitucional. La importancia del profesor Zamudio se debe, sin lugar a dudas, a esa calidad de la obra que él elaboró, al sostener también que hablar de justicia constitucional se debe de ver desde dos razones. La primera de ellas, dice él, en primer lugar, desde un punto de vista de orden axiológico, o sea, desde el punto de vista de sus valores, ya que se orienta hacia un valor muy alto como es el norte del derecho. Y en segundo lugar, de orden técnico, pues justicia es aplicable a toda clase de jueces, órganos o instituciones, ¿verdad?, y a la existencia de un tribunal especializado en estos temas. Así el profesor Zamudio, siguiendo estas ideas de Kelsen y de Franz Jerusalén, reconoció que solo existe jurisdicción constitucional en Austria y en Alemania, y que en Estados Unidos de América no, toda vez que los problemas constitucionales en Estados Unidos son resueltos por jueces de cualquier categoría, ¿verdad?, por jueces menores, y no habiendo rango alguno para ello. Y esto es lo que precisamente en Estados Unidos se conoció como el sistema americano. Esta tesis entonces también fue acogida en España, ¿verdad?, por el profesor Jesús González Pérez en su obra Derecho Procesal Constitucional del año de 1980. Y según él, según este autor, en Estados Unidos no existe jurisdicción constitucional y sí existe en España, que tiene ya un órgano especial para resolver tales materias. Posteriormente tuvimos a Vizcarrete Dirufla y a Néstor Pedro Sagués, quienes han planteado el problema de la siguiente manera: si la jurisdicción constitucional debe ser analizada desde dos puntos de vista. Uno, material. Y material cuando cualquier juez decide los problemas constitucionales. Y otro, formal, orgánico, que es cuando solo lo hacen los tribunales especializados. Ellos con esto resuelven el problema de esa antinomía que se producía en esta perspectiva. Bueno, así las cosas, entonces pasaríamos a analizar los tres grandes modelos de justicia constitucional. La experiencia histórica entonces ha visto desarrollarse varios modelos de jurisdicción constitucional. Clásicamente, el difuso, el concentrado y el mixto, así llamados por Carl Smith,
cuyas características delineó en la década de los 50, ¿verdad? Y estos modelos son el modelo europeo de corte clásico, basado en la creación que él señala en el año de 1918, ratificado por ley de 1919 y la Constitución Austriaca de 1920. En segundo lugar está el modelo americano, nacido en Estados Unidos en el célebre caso Marbury versus Madison en el año de 1803, obra del chef o juez John Marshall. Y finalmente el tercer modelo, que es el modelo político, que es creado por la Revolución Francesa, consistente en otorgar a un órgano político, generalmente legislativo, el control de constitucionalidad, que ha tenido gran aceptación en las democracias marxistas y presente en un buen sentido en el Consejo Constitucional francés. Existen otras clasificaciones de los modelos, pero diría yo que estos son los modelos más trascendentes, más importantes que se reconocen en la literatura y en la doctrina en materia de nuestro derecho procesal constitucional. Bueno, culmino por acá el día de hoy mi temática, ¿verdad? Y indicarles que vayan tomando nota de todo esto, porque estos van a ser ya contenidos de nuestro segundo examen parcial. Les deseo feliz noche y muchas gracias.